palabra, que pueda ser una palabra clara, viva, fresca, pertinente para nosotros. Hay que poner como en el saco que está en un estadio. Ese es. Lo que pasa es que le quita el efecto, Sí, sí. no va a estorbar. El cantante le pone efecto, a mí no. ¿Qué efecto? No. Bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Permite que el Espíritu de Dios nos ministre, que nos pueda traer paz, tranquilidad, seriedad a nuestras vidas, pero también libertad, flexibilidad, sintonía con su voz. Señor, queremos escucharla. Padre, permite que el enemigo no susurre nada que pueda interferir, Señor, en nuestra relación y nuestro vínculo contigo. Oramos para que puedas demostrar lo grande y lo maravilloso que eres al mostrarte con nosotros, al expresar lo que sientes en tu corazón para esta tu iglesia, Señor. Gracias te damos porque tú eres el Yahweh, el Dios eterno, el Dios poderoso, perfecto, sin ninguna sombra de duda, Señor, y que podamos acercarnos a esa idea, Señor, de que eres un Dios sin ningún defecto. Es bueno saber que podemos tener un Dios que no nos engaña, que no miente, que no hace nada indebido, nada incorrecto, Señor. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay dos cosas que me continúan sucediendo cuando hablo de mi nombre. Una es que hay un porcentaje de gente que en lugar de decirme Romeo me dicen Romero. Y yo les digo, el santo ya se murió. Bueno, no santo, el maestro ya se murió. Me llamo Romeo. No es Romero, no. Y he tenido problemas hasta en documentos oficiales que me han puesto Romero. Y yo digo, ¿cómo puede alguien llamarse Romero si Romero es apellido? Pero la gente sigue diciendo, ¿qué tal, Romero? La segunda cosa que pasa con mi nombre es que cada vez que la digo, Romero, todo el mundo me dice, ¿y dónde está su Julieta? Si me dieran $1 por cada vez que me hacen esa broma, fuera millonario. Y cada vez les digo, ¿dónde está su Julieta? Y les digo, nadie me había dicho eso. Les digo, así, le he aprendido un poco de sarcasmo a mi hija. Entonces, el punto es la tercera cosa que me pasa es con los americanos. Ahí en la escuela hay varios gringos, bueno, hay bastantes gringos. Y me dicen, Mr. Guevara. Le digo, no, sí, Guevara, Mr. Guevara. Y le digo, no soy Guevara, soy Guevara. ¿Sí? No pueden pronunciar, no lo pueden pronunciar, son así de imperfectos esas personas. Entonces, por eso es que van a los Estados Unidos a hablar inglés y se quitan sus voces. Entonces, no pueden pronunciar la U y la E juntos. La otra cosa que es importante es que yo me llamo Romeo Guevara Varillas y está la junto dos cosas. Guevara, que es la parte de mi padre, y Varillas, que es parte de mi mamá. Ahora, lo que ustedes no saben es que juntar Guevara con Varillas es una lucha titánica para definir quién es mejor, los Guevara o los Varillas, porque los Guevara y los Varillas se creen que son los mejores. Y esa mezcla ha generado una cantidad de situaciones problemáticas. ¿Qué hay en un nombre? Es una de las preguntas básicas que uno se puede hacer. ¿Qué existe en un nombre? Me enteré de un estudiante que estaba estudiando en la universidad y uno de sus compañeros le dijo de que si hacía y tomaba una droga que le estaba ofreciendo, y el muchacho le dijo que no lo iba a aceptar, y el compañero le dijo,
que por qué si nadie se iba a dar cuenta. Y la respuesta de este muchacho fue: mi madre y mi padre son obreros, mi madre trabaja limpiando casas, y mi padre trabaja manejando un microbús. Los dos se esfuerzan para darme el sostenimiento de estar en esta universidad. No puedo hacerle eso por amor a ellos. No puedo hacer eso. ¿Qué era lo que estaba haciendo este muchacho? Entonces lo que estaba haciendo estaba santificando el nombre de su padre y de su madre. Estaba usando como para darle a él una apertura y oportunidad de apartarse de lo que era realmente. En la historia de Romeo y Julieta, en realidad, Julieta hace un monólogo y dice: ¿qué hay en un hombre? Si la rosa es rosa, ¿qué hace la diferencia en el nombre? La idea es que lo que llamamos rosa en uno y rosa en otro no es lo más importante, sino lo que produce el aroma de la flor, dando a entender de que lo más importante no es tanto decir un nombre o algo por el estilo, sino lo que conlleva la vida y la calidad que da ese nombre. Ahora, hemos estado hablando sobre acercarnos a Dios a través de los modelos de oración que Dios tiene en su palabra, y hemos estado tomando el modelo de lo que llamamos tradicionalmente el Padre Nuestro. El domingo pasado hablamos sobre el Padre Nuestro que estás en los cielos, y hablamos de que romper el paradigma de acercarnos a Dios como un Padre y no como un objeto al que le pedimos algo o algo etéreo que no tiene ningún sentido. Ahora viene la segunda frase que aparece en Mateo capítulo 6. Mateo 6. Dice Mateo 6, versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al acercarnos a esta frase, yo no sé qué es lo que realmente a veces no entendemos con respecto a estos textos tradicionales que a cada momento. Pero la pregunta que me hice fue: ¿qué es lo que se busca al acercarse a Dios cuando uno declara santificado sea tu nombre? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la implicación con respecto a esta frase? ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos invocando cuando decimos santificado sea tu nombre? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Y quisiera plantear tres interrogantes con respecto al tema de santificar. La primera que vamos a revisar es ¿qué debemos santificar? ¿Es con decir el nombre de Dios estamos santificando? ¿O el nombre representa una acción dinámica en nuestras vidas? La segunda que tenemos que averiguar es el significado de santificar realmente. ¿Qué quiere decir santificarse? Santificar a Dios. Es obvio que a Dios no tiene ninguna mancha, no le vamos a decir a Dios que lo estamos apartando del pecado, que es el término normal que tiene que ver con la palabra santidad o santificar. Estamos diciendo otra cosa, estamos haciendo otra cosa con Dios cuando le decimos santificado sea tu nombre. Y la tercera cosa es por quién oramos cuando hacemos esto. O sea, ¿qué es la conclusión a la que llegamos y tenemos con respecto a eso? Así que quisiera sugerir tres palabras básicas con respecto a esta frase. Son tres palabras que las uso solo como sentido didáctico para que se nos vayan quedando. La primera, de santificar, tiene que ver con una descripción. Es decir, hay una descripción de lo que es Dios. La segunda frase, la primera es cómo se describe el nombre de Dios en la Biblia. Segundo, santificado sea tu nombre está asociado con una decisión. Si ya sé cómo se santifica el nombre de Dios, ¿cómo me asocio yo con esa decisión?
Y la tercera, el lugar santificado sea tu nombre, está asociada con la devoción. ¿Cómo afecta mi vida diaria, espiritual, la espiritualidad mía, el que yo entienda que debe ser santificado su nombre? Una descripción, una decisión y una emoción. Ahora, en primer lugar, cuando la Biblia habla aquí, dice, santificado sea tu nombre, lo primero que tenemos que decir es esto. Oigan esto. La Biblia no demuestra, o sea, su intención no es demostrar que Dios existe. Porque la Biblia no tiene nada que ver con que, vaya, les voy a demostrar que Dios existe. La Biblia habla de que Dios existe, punto. No se preocupa absolutamente nada si usted cree o no cree, si lo ve o no lo ve. La Biblia no demuestra que Dios existe, es que Dios existe indistintamente que usted. Y por eso las personas tratan de encontrar cosas que la Biblia no dice. No, a la Biblia no le interesa hacer un tratado, un manual de demostración de que Dios existe. No, la Biblia dice, Dios hizo, Dios habló, Dios dijo esto, Dios aquello en el principio, los cielos y la tierra, y Dios hizo. O sea, la Biblia da por sentado, ¿no? O sea, al acercarnos a la Biblia y creer en Dios, no es que Dios primero puso un tratado para demostrar que Dios existía para que creyéramos. No, la Biblia jamás demuestra que Dios existe. La segunda cosa que debemos entender con respecto a esta descripción es que la Biblia jamás tampoco define a Dios. O sea, ¿por qué creen ustedes que la Biblia no define a Dios? Hermano, ¿por qué creen que la Biblia no define a Dios? ¿Por qué no tiene definición, Hermano Danilo, no se lo arregló carne ni sangre. Porque Dios no se puede definir. No es un concepto definible. No encuentra usted en la Biblia y dice, Dios es ... No, simple y sencillamente ni lo demuestra ni lo define. Por eso es que cuando nosotros en nuestras teologías y en nuestras prácticas espirituales incluimos en la espiritualidad la demostración y la definición, tenemos serios problemas. Porque si seguimos a un Dios que no es demostrable ni definible, no podemos nosotros. O sea, ¿cómo demostramos los dones? O sea, ¿cómo le decimos a alguien, mira, tuve una visión y tuve esto? ¿Y cómo lo demostramos? Pues, o sea, ¿cómo demostramos que simple y sencillamente lo decimos? ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido. No podemos definir exactamente. Ahora, ustedes deben saber que nuestra espiritualidad muchas veces está basada en la demostración y en la definición. Los evangélicos son muy dados a definir las doctrinas, pero no a experimentarlas. Por eso tenemos problemas en vivir. Y por eso somos muy adictos a hablar más que practicar. Ahora, la segunda cosa, o la tercera cosa, es que entonces, si la Biblia no la demuestra ni la define, entonces la describe. Ustedes encuentran una descripción de todo lo que Dios hace, de cómo es Él, sus atributos, sus principales pensamientos. La idea de la revelación bíblica es que Dios es quizás la punta de un iceberg que nosotros alcanzamos a ver, pero que existe todo un misterio detrás de la persona de Dios que no alcanzamos a ver. Sin embargo, nosotros vemos un Dios descrito en la Biblia que hace cosas que nosotros debemos imitar. Entonces, en ese concepto, es importante que, por ejemplo, Dios utiliza muchos destellos en esa, usa nombres como yo soy el que soy, utiliza el nombre de Adonai, utiliza el nombre de Jehová, utiliza el nombre de todos los nombres que nosotros hemos visto, Dios los utiliza para describir. Cuando le preguntan a Moisés, a Dios, ¿quién es el que me envía? Y él le dice, el yo soy te manda. Y él dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el yo soy? Y fíjense qué ocurrió. ¿Saben ustedes que como el concepto de yo soy es un concepto que no se puede definir? Porque no tiene definición, pues, el yo soy. Entonces vinieron los escritos y los espirituales, los fariseos y todos, para poder entender el nombre, tuvieron que agregarle vocales al texto hebreo para formar el término Jehová, porque el término Jehová ya era más concreto. Pero en el texto hebreo, cuando le preguntan a usted quién es, usted le responde, yo soy. Pero ¿quién es? Pues? Y la manera que nosotros definimos quién es usted es por medio de la descripción, por medio de la demostración y por medio de la definición. Hago esto. Pero ¿quién es usted? Usted es usted cuando está solas. Lo demás es pura fachada.
cuando esté en la presencia de Dios. Ahora, es importante que entendamos que Dios ve toda esa descripción como un fenómeno que nos comunica sus atributos. En la oración del Padre Nuestro, cuando nosotros entramos ahí y oramos, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, tenemos que entender entonces que nos acercamos a un Dios indefinible, a un Dios indemostrable, pero un Dios que podemos describir en nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, hablamos sobre la palabra decisión. Dios es descrito en la Biblia, nosotros lo podemos estudiar con esos atributos que se describen, sus nombres son diferentes, demuestran ciertos caracteres de Dios, ciertas situaciones en las que Dios actúa, las personas le pusieron esos nombres por diferentes actitudes. Pero la segunda cosa es la palabra decisión. Ahora debemos hacernos la pregunta, ¿qué significa la palabra santificar? ¿Qué es lo que estamos decidiendo con respecto a Dios y a lo que debe hacer cuando le pedimos que se encargue de que su nombre sea santificado? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Ese es el peligro de esta oración, porque muchas veces la repetimos sin entender realmente qué es lo que estamos declarando. Cuando decimos santificado, la palabra santificar significa separar. Es la misma palabra que está detrás de la palabra estar a un lado. Cuando Jesús dice santificado sea tu nombre, significa ser santo o tratarlo como alguien apartado. Cuando Dios nos santifica, significa que nos hace santos, pero cuando santificamos a Dios, significa que lo tratamos como santo. ¿Entienden? Cuando Dios nos santifica, a nosotros nos tiene que agregar cosas. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que entender que estamos diciendo santificado sea tu nombre, estamos en la presencia de la máxima santidad. Él es lo máximo. Entonces, hablar del nombre de Dios y decirle a Dios santificado, estamos entendiendo de que estamos viendo a un Dios que es completamente perfecto, santo, apartado de cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que realmente puede demostrar esto? En la Biblia, el término santificar el nombre de Dios se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Números 20, 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarlo delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se fijan ustedes cómo utiliza Dios el nombre ahí? Santificarme. ¿Qué es lo que está diciendo? Desde esta perspectiva, una de las cosas importantes es que santificar es creerle a Dios. La gente, yo les digo, ustedes no me creyeron. Cuando no me creen, manchan mi santidad, me ponen a un lado, no hacen de mí la máxima cosa que los aparta de la vida, creen como cualquier otro. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón, ustedes no estuvieron ahí para santificarme, les está diciendo a Moisés y a Aarón, ustedes no me creyeron. Entonces, cuando yo le digo a Dios, santificado sea tu nombre, debo entender que al hacerlo y al acercarme a Él, soy el tipo de persona que le creo a Dios todo lo que me dice. Si yo no le creo a Dios, no puedo santificar su nombre. ¿Captan eso? Ahora hay una segunda. En Isaías capítulo 8, si ustedes buscan Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13, dice: no llaméis conspiración todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová, de los ejércitos, a Él santificado. A Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, hermanos, ¿qué es santificar el nombre de Dios? Creer, pero también
estar orando santificar tu nombre cuando tu vida definitivamente no le teme a Dios? Para Dios santificar es su nombre. Tiene que ver, ustedes no le deberían de tener miedo, según este pasaje de Isaías, a todo lo que nosotros les tienen miedo. Al único que le debería de tener miedo, a Dios. Y mis hermanos, ¿saben qué? La mayoría de veces tenemos miedo de otras cosas que de Dios mismo. Cuando yo me acerco a Dios y le digo, santificado sea tu nombre, estoy diciendo, te creo a Dios, pero también te tengo temor. Tengo temor por lo que eres como persona y lo que haces. La tercera cosa, el tercer texto aparece en Levítico 22, 31 al 32. Dice Levítico 22, versículos 31 al 33, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Santificar es creer, santificar es temer, pero santificar también es obedecer. O sea, ustedes pueden entender la dimensión de esa palabra, hermano. Creer, temer, pero también que obedecer. Cuando usted no obedece a Dios, no lo está santificando, Señor. Está perdiendo, echando a perder toda su herencia espiritual y todo lo que Dios tiene. Cuando oramos, Padre, que tu nombre sea santificado, queremos decir, Padre, haz que se obedezcan los mandamientos en mi vida. Santificado sea tu nombre significa obedecidos tus mandamientos. La cuarta cosa aparece en Levítico 10. Versículo 2 dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia del pueblo, de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Santificado, su nombre significa creer, temer, obedecer, pero también implica glorificar su nombre. ¿Y qué glorificar? Miren, glorificar no es, ay Dios, yo te glorifico. Glorificar significa que la reputación de Dios tiene más peso en su vida que cualquier otra reputación, porque la gloria de Dios habla de peso, ¿sí? Y es bien importante que usted entienda que si Dios realmente va a visitarlo, Él tiene un gran peso. Dios es gordito, tiene un gran peso. Y si usted realmente quiere que el peso y la gloria de Dios se manifieste, debe tener en su vida el espacio para que Él pueda ir. Por eso es tan difícil creer que la espiritualidad tiene que ver con que unos minutitos yo estoy en la presencia de Dios y con eso ya se glorificó a Dios. Hermanos, el peso de Dios implica mucha búsqueda. ¿Cómo se da cuenta Dios en un lugar si es bien recibido? Cuando hay espacio suficiente para que la presencia de Dios esté sobre nosotros. Yo leí de una persona que tenía una gran cantidad de sobrepeso y casi no salía, y cuando lo invitaban, él decía que se daba cuenta de quiénes eran sus amigos, porque se daba cuenta que eran sus amigos aquellos que lo invitaban, y cuando llegaban a su casa habían preparado una silla para sostener su peso. Todos aquellos que lo invitaban y simplemente no tenían un espacio en una silla para sostener su peso, él sabía que no era alguien que estimaba. Miren, hermanos, nosotros decimos que la gloria de Dios se manifieste, pero estamos suficientemente preparados para soportar el peso de Dios en nuestra vida. Porque ese peso de Dios es fuerte. Por eso pedirle a Dios que uno lo pueda conocer de tal manera que fuera, hermanos, es una petición muy buena, pero si usted asegurarse que tiene la silla suficientemente fuerza para sostener el peso de Dios.
Entonces hablamos de una descripción, Dios está ahí descrito, no está definido ni demostrado, sino que está descrito. Segundo, hablamos de una decisión. La decisión de santificar a su nombre es decidir obedecerlo, temerle, glorificarlo, ¿y qué más? ¿Ya se les olvidó, hermano? Creerle, temerle, obedecerle y glorificarlo. Y el glorificarlo es el que tiene suficiente espacio y la fuerza y la entereza para soportar que Dios lo visite. Eso es bien importante. La tercera cosa es la palabra devoción. ¿Qué ocasiona que yo, hombre, si yo obedezco, yo creo, yo glorifico, yo temo a Dios, ¿qué va a pasar en mi vida? Pues, o sea, santificar tiene que ver con un acceso de poder vivir de acuerdo al nombre de Dios. La gran pregunta es: ¿por quién oramos cuando oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién le pedimos a Dios que cambie cuando oramos? Padre, es que tu corazón te crea, te tema, te obedezca, te glorifique. Hermanos, hay dos dimensiones importantes en la palabra santificar tu nombre. Uno tiene que ver con la espiritualidad personal, con la suya, pero también tiene que ver con la espiritualidad mundial. Nosotros deberíamos de entender que la mejor manera de hacer que las personas afuera se acerquen a Dios es haciéndoles ver que su nombre implica en esas cosas. Y tenemos un llamado que cuando oramos es que estamos llamando a que nosotros queremos que las personas crean que en Dios se le debe obedecer, se le debe creer, se le debe temer y se le debe glorificar. Eso debe ser visto en nuestras propias vidas. Pero si nosotros, nuestra vida no refleja esas dimensiones, es obvio que no estamos santificando su nombre. Por eso cuando usted se exponga ante Dios y diga, quiero santificar tu nombre, entienda que hay una responsabilidad de vivirla de una forma que se sea visible en todos esos atributos que Dios tiene. Ahora, santificado entonces es una oración para que Dios sea glorificado por todo lo que soy y en todo lo que hago. Santificado su nombre también es un llamado para que reverenciemos al Señor, honrándolo por lo que Él es, respetándolo y adorándolo cuando oramos y viviendo en su perfecta voluntad en nuestras vidas. Yo quisiera, hermanos, que nosotros en este momento pudiéramos tomar un tiempo para orar. Dígale a Dios santificado su nombre, pero cerciórese que usted está creyendo en Él, temiendo en Él, obedeciendo en Él. Necesitamos, hermanos cristianos, que entiendan que santificar su nombre es como la de este muchacho, que cuando nos dicen, ay, ¿por qué no haces esto? Mira, ¿por qué no otro? Usted puede decir, no, yo soy hijo de alguien que murió en la cruz, derramó su sangre por mi vida, por lo tanto no puedo hacerle eso. Eso es santificar su nombre. No es una palabra ni una expresión, es una experiencia de vida en cada uno de nosotros. Vamos a tomar un tiempo de oración. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, por lo que nos has dado. Padre, queremos pedirte que como iglesia